De hecho, es el tema hablado entre gente creyente y gente no creyente. Algunos diciendo que sí, otros diciendo que no, unos aceptando lo que Dios dice, otros dudando de lo que Dios dice, otros armando su propio argumento, pero en definitiva la creación es un tema hoy común, ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros tengamos los argumentos bíblicos, la base bíblica, como para dar nuestra opinión correcta. Porque nos van a preguntar, vos que sos creyente, vos que sos cristiano, ¿qué opinás de esto? Lastimosamente, hay gente que dice ser creyente, pero no le cree a Dios o no cree lo que dice Dios respecto a la creación. Y duele ver cómo personas, líderes religiosos, dan una opinión totalmente errada de la Biblia. Cuanto nuestra opinión más se aparte de la Biblia, más errado vamos a estar. Cuanto más cercano a la Biblia o base bíblica tenga nuestra opinión, más certero vamos a estar en decir lo correcto y opinar lo correcto. Por eso es un tema que tiene esa importancia, esa vigencia, porque la gente habla, entonces nosotros también tenemos que tener bien claritos nuestros argumentos. Amén. Eh, si nosotros abrimos nuestra Biblia en Génesis, Génesis comienza con una famosa frase en Génesis 1:1, ¿sí? Que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, esta frase tan categórica, porque hay una frase categórica, esto es una frase categórica, encierra varias cosas. Primero, nos dice que hubo un principio, ¿sí? Porque dice en el principio, es decir, que el mundo que conocemos, el universo que conocemos, en un momento comenzó. No es eterno, no es que siempre existió, sino que hubo un momento inicial, ¿sí? Y Dios ya estaba ahí, ¿sí? Entonces nos está hablando de uno de los nombres de Dios es eterno. De hecho, los judíos, los hebreos le llaman el eterno. Eh, y legalmente es eterno porque Él ya estuvo, ¿sí? Él presenció la creación, porque Él dijo y se hizo. Entonces, lo primero que nos tiene, el primer concepto es que hubo un principio. El segundo es, Dios ya estuvo ahí, Dios es eterno, Dios está y estuvo, ¿sí? Entonces, esta frase nos da implícito de que Dios estuvo, Dios es el creador, hubo un inicio y nos dice que creó los cielos y la tierra. Entonces, esta frase responde todas las preguntas que podamos tener respecto de la creación. Una sola frase. Dios es muy sintético a veces para darnos una frase contundente. Entonces nos dice que hubo un principio, nos dice que Él es el creador y que Él hizo los cielos y la tierra, Él lo hizo. Es decir, no hay palabra que pueda refutar esto. Ahora, esto, como nosotros no estuvimos, ninguno de nosotros, ni los que murieron, ni anteriormente escribieron libros respecto, estuvieron en ese momento, porque somos seres creados. Entonces, no podemos ser testigos de ahí porque nosotros no existíamos. Entonces acá, o crees lo que Dios te dice, o no le crees. Muy sencillo, muy simple, tómalo, déjalo, acéptalo o no lo aceptas. De hecho, hoy hay gente, como decía hoy al principio, que dice ser cristiana y sin embargo piensa que esto que Dios habla en esta frase es un poco un cuento de niño, ¿sí? Lo toman como una fábula, como un cuento, y es lamentable que tengan ese concepto. Ahora, la Biblia nos dice esto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces esto, ¿qué nos tiene que quedar clarito entonces? Que hubo un principio, que Dios es eterno, Él estuvo siempre ahí y creó Él los cielos y la tierra. Él hizo todo lo que nosotros vemos y esto, ¿lo tomamos o lo dejamos? O sea, ahí entra nuestra fe, ¿sí? No es una fe ciega, porque Dios no quiere que seamos autómatas. Es decir, la fe
nos hace creer en la palabra de Dios que Dios hizo esto. Amén. Entonces, acá simplemente Dios no está tratando de argumentar, mira, yo hice esto así o hice lo otro así. Simplemente Él dice, yo lo hice. Y punto, punto aparte. Es una frase muy concreta, muy cortita. Y antes de, la gente pensaba que había otra forma. Algunos pensaban que había una tortuga, otros decían que la tierra era plana, otros decían que había un elefante, y así un sinfín de cuentos, esos sí que eran cuentos de niños, pusieron a la tierra en el centro, y cosas así que después se fueron cayendo esos argumentos. Pero este argumento no ha podido ser refutado. De hecho, hoy la ciencia dice que hubo un comienzo, porque antiguamente decían que era eterno, que el universo siempre estuvo. Sin embargo, hoy coincide con esto, porque la ciencia, lo que hoy dice, mañana, lo que hoy es una verdad, mañana puede ser una gran mentira. Sin embargo, la palabra de Dios siempre es verdad. Hoy, ayer, mañana, pasado y el siguiente día será verdad. La ciencia no es eso. La ciencia es hoy es verdad, mañana puede ser una gran mentira. Así que lo que hoy la ciencia, la confrontación que hay es porque la ciencia todavía no ha llegado a descubrir algunas cosas y no es que sean enemigos, ¿sí? Bien, con respecto a cómo hemos sido creados nosotros, el tema de la creación. Entonces, Dios creó el universo, en esa frase resume todo. Sabemos que lo creó en 6 días y el séptimo descansó, eso está bien claro, y son días literales. Es decir, no es tampoco que un día 1000 años como la parte profética, ¿sí? Sino esto es algo literal, sabemos que es así. Y con respecto a la creación del hombre, vamos a leer Génesis 1:27. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Si uno lee Génesis 1 y más adelante después dice Génesis 2, puede llegar a confundirse porque cuando uno lee el Génesis 1, solamente más que nada habla de la creación de Adán. Pero ahí en esta frase nos deja claro que Eva también fue creado en el sexto día, o sea que de ahí estuvieron creados los dos. Y después en el capítulo 2 nos dice el cómo, ¿sí? Nos dice cómo creó Dios al hombre y cómo creó a la mujer. Los dos venimos de ahí, el hombre y la mujer venimos de Dios. Pero Dios dice que con sus manos moldeó, ¿no es cierto? Moldeó el polvo, moldeó la tierra y sopló aliento, y por eso somos lo que el término hebreo utilizado es nefesh. Nefesh es ser viviente, ¿sí? O alma viviente. Eh, y ese concepto es importante que lo tengamos porque nos dice que nosotros, nuestras dos partes, ¿sí? Las dos partes, la que pertenece a la tierra y que Dios nos dio ese aliento de vida. Entonces, Dios creó el hogar donde íbamos a vivir, creó todo lo que nosotros vemos, creó al hombre, creó a la mujer y le dio una misión. Vamos a leer Génesis 1:31, dice, todo lo que Dios hizo, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno, gran manera. Entonces a veces la gente dice, no, pero esto es malo, aquello es malo. Dios todo lo que hizo lo creó para bien y todo dijo que es bueno. Entonces, aún nosotros hemos sido creados buenos. Después vamos a ver la parte donde entró el pecado y ahí las consecuencias del pecado. Pero inicialmente hemos sido creados buenos, eh, con libre albedrío, es decir, con la posibilidad de que tomemos decisiones. Eso es clave, ¿sí? No somos autómatas, ¿sí? Es clave entender esto de que
de que tenemos la decisión todos los días de aceptar. Hago lo que Dios dice, hago lo que yo quiero. Hago lo que Dios dice, hago lo que yo quiero. Eso está, digamos, Una eso cosita, está diario. doctor. Y vamos a Sí, tratar de participar entre todos porque es escuela sabática, entonces solamente abran el micrófono, hacen la pregunta, el aporte y después pueden cerrar otra vez. Estamos iniciando una escuela sabática nueva, va a ser muy interesante el desarrollo porque el tema de la creación es clave, como decía el doctor Roberto, en muchas otras corrientes, tanto cristianas como no cristianas. El mundo entero está incluso dejando de creer así tal cual en un Dios todopoderoso. La Iglesia Adventista en particular ha invertido muchísimo tiempo, recursos, muchísimas personas son reconocidas a nivel mundial en lo que se llama creacionismo. Eh, Hay cursos incluso de creacionismo que ustedes pueden participar, incluso algunos, la mayoría son gratuitos, y ustedes pueden acceder a ellos. Incluso hay una página de una revista que se llama, después voy a poner en el Zócalo, ahí para que ustedes tengan acceso, que es un foro donde usted puede ver las últimas investigaciones y confirmaciones. ¿Por qué digo eso? Porque, digamos, dentro de esas investigaciones creacionistas, se tiene en cuenta la semana de 7 días, días literales. ¿Por qué? Porque según las investigaciones que ellos mismos han realizado, darle mucho tiempo a la creación, más allá de lo que dice el relato bíblico, tampoco coincide para el sostenimiento de la vida. Hay una secuencia que ustedes pueden observar en la creación que Dios fue haciendo, día por día, que si ustedes le dan mucho tiempo entre un día y el otro día, la naturaleza no puede subsistir. Vamos a poner que usted hace la luz, la tierra separada del agua, todo eso bien, y lo primero que ustedes ven que Dios hace es la hierba verde sobre la faz del planeta, o sea, para generar la fotosíntesis. Pero si usted no tiene el sol, no va a haber fotosíntesis. Y si usted tiene fotosíntesis, tiene el sol, todo, pero no tiene los insectos para hacer la polinización, todo eso a usted se le muere. Ahora que yo estoy experimentando un poquito con el campo, ya alguien me dijo, tenés que tener una caja con abejas. ¿Y para qué? Y si no tenés la abeja, no vas a poder tener el fruto de lo que vos estás esperando que tenés que tener. Entonces hay toda una ecología que se mantiene, y que si ustedes ven en el relato, sí coincide con una semana de 7 días. Y que si le damos 1000 días, por ejemplo, 1000 años, perdón, a cada día, como hacen los testigos de Jehová o algunas otras denominaciones, se le muere todo lo anterior, ¿no? E incluso, si usted tiene vegetación, tiene abejitas, tiene eso, pero no tiene los animales, tampoco le sirve. Y si usted tiene los animales y no tiene lo anterior, entonces es interesante notar que el ser humano ha tratado de ponerle millones y miles de años para poder sacar a Dios de la escena. Porque si tenemos a Dios, no necesitamos nada de eso. Ahora, sin Dios, tenés que meterle un montón de excusas y argumentos para que te coincida, porque si no, no te coincide en nada. Bueno, perdón, Roberto, que te hice esta alocución, no, pero excelente, ¿no? es interesante saber que estamos parados, o sentados, en una iglesia, los que estamos colaborando con la iglesia adventista, que ya viene investigando este tema y se hacen seminarios al nivel mundial muy, muy buenos. Yo voy a tratar de poner de enseguida en el chat la referencia para que ustedes después, cuando quieran, ingresen, vean descubrimientos y cosas que se van haciendo. Cómo el enfoque creacionista es tan bueno, tan fácil, no necesitamos millones de años y creemos en un Dios que lo puede ser así, ¿no? En un segundo, pero que lo tomó en 7 días con un propósito de enseñanza nuevamente para el ser humano. Muchas gracias, doctor Roberto. De hecho, doctor, lo que la ciencia propone de la creación también se requiere de fe. O sea Sí. que, o sea, Bastante millones de fe.
Sí, Que no es nomás nosotros somos los tontitos que creemos lo que está escrito en la Biblia, sino que también para creer lo que ellos creen sí, se al final necesita fe. es cierto, es ¿Eh? cierto. Entonces, porque como decíamos hoy, ninguno estuvo ahí para sacar la película o hacer el documental, digamos, ¿sí? Son todas teorías que uno la escribe. Cada científico hizo su teoría al respecto. La más notoria es la de la evolución, la teoría evolutiva, y debemos entender que la evolución atenta directamente contra nuestro Señor, porque nos dice, bueno, no es así, la está tratando de mentiroso a Dios, Mm, y plantea de que Adán no existió. Sin embargo, nosotros vemos, cuando estudiamos la genealogía de Jesús, es decir, miramos quiénes fueron sus ancestros, ahí quién figura. sí. ¿Quién figura? No, y por eso, Figura, ah, figura Adán, ¿sí? sí. Entonces, si Y después, figura Adán, claro, después del sermón que tuvimos con el doctor Alejandro Bonachera, que nos hablaba del gen 47 que se llama EVA, y que incluso los evolucionistas le pusieron EVA, ¿no? Muchas veces ellos mismos se contradicen, como pasa con las películas de Hollywood, todas tienen alguna referencia a la Biblia, a Dios, aún para burlarse. Entonces, como sí, siempre decimos, si ya lo tomas en cuenta, es porque crees. Porque si no, no lo tomarías ni siquiera en cuenta. así es, así es. Bien, le voy a leer una cita que de Patriarca y Profeta. Dice, Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Tremenda vigencia esta frase, ¿no? Bueno, ahorita no sé qué opinan al respecto de esto, de lo que le estamos leyendo, de ser dos iguales. A ver, Alicia, vos que estás representando a las chicas. Vos sabés que cuando el doctor Roberto estaba leyendo, se me vino a la mente las imágenes con las que juegan ciertas personas, que no, que uno no puede, por más que yo no me meta en ciertas reuniones o en los lugares, las páginas sociales están, de que juegan con esa historia de que la mujer es inferior por haber salido del hombre todo el tiempo, de los grupos hoy llamados feministas y demás, que no, no es el tiempo ni la hora de hablar, pero solo eso pensé que cómo es tan equivocada la percepción. Y quería agregar a lo de antes que estábamos hablando de la creación, que estábamos escuchando, de que es impresionante cómo las personas están volviendo. Uno, por cuestión de la alimentación, en el sentido que vienen y rebuscan cómo fue todo el comienzo. En el sentido que tengo amigas de que tengo conocidas de que no saben nada de esto todavía, pues me estoy encargando de eso. Y bien, buscan para ver cómo era la alimentación al inicio y se ponen a pensar cómo es que un rinoceronte tiene esa musculatura y solo comía hojas, no puede ser, tenemos que dejar la carne no hace bien, no sé qué cosa, no sé. Es impresionante, todos volvieron a la creación por una cuestión de alimentación, la moda. Claro, es moda, pero sin Dios. Mira, hay centros de vida sana, que esa gente se fue al centro de vida sana adventista, hace lo mismo, el masaje, pero le falta la espiritualidad. Entonces, ¿qué le pusieron? Yoga, piedras calientes y no sé qué, la pirámide no sé cuánto, y frotar acá y allá, pero no es igual. Entonces, estamos viendo un renacer, y la Biblia lo llama
un falso reavivamiento, hay que tener cuidado, donde incluso va a ser casi igual, casi igual. De hecho, cuando se presente Satanás como Jesucristo, la gente va a pensar que es Cristo. Entonces, por eso es que es tan importante leer la letra chica de la Biblia y tenerla en cuenta, porque cuando vengan los engaños, que de paso ya están, ¿cómo hacemos, no? Todos nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo adoctrinados y es muy difícil convencerles de que no eso no es así. Pero son capaces de creerle más a Harry Potter y no sé, al Señor de los Anillos y al otro de Star Wars y el otro de, ¿cómo es? De la guerra, no me acuerdo. Que son series. Entonces, le creen más a eso que a un libro, porque también nos han alejado de los libros y de los buenos libros. Gracias. Sí, así es. Entonces, Dios nos creó a los dos por igual, y reflejamos nuestra naturaleza humana, que no la podemos separar. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que somos, no lo podemos separar. Estamos todos dentro de un mismo estuche. Ese mismo estuche que somos nosotros refleja, de alguna manera refleja a nuestro Creador. Tenemos la capacidad de conectarnos con Dios. Por eso, hoy hay una moda, como decía hoy ahí, que estaban comentando, hay una moda que habla de que los animales son nuestros hermanos, que el árbol es mi hermano, que la luna es mi hermana, que el sol es mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos argumentos que son antibíblicos, que tienen que ver más con la mitología y la mezcla de cosas, lo que se llama sincretismo. Ese sincretismo, tomo un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá y hago una nueva cosa, que es una mezcla de todo, y en ese todo lo quitan a Dios, ¿sí? Lo quitan a la Biblia. Entonces, debemos estar atentos y tener bien claro lo que creemos, nuestra convicción, nuestra base bíblica, pararnos en esa verdad, saber que Dios nos creó, que todo lo que hizo fue bueno, que nosotros reflejamos a nuestro Creador, porque Él nos hizo a su semejanza. Entonces, tenemos la capacidad de relacionarnos con las personas, somos seres sociables, necesitamos compartir nuestro dolor y nuestras alegrías, nuestras victorias y nuestros fracasos. Necesitamos compartir. Dios nos creó de esa manera y nos dio la posibilidad de que tomemos decisiones a diario, ¿sí? Decisiones a diario, y puso en nuestro corazón el anhelo de buscar a Dios. Hemos sido creados para vivir, es decir, lo natural en nosotros es vivir. Ahora, el punto está que hoy se plantea la eternidad como algo místico, como algo que tiene que ver con el universo y las energías y fuerzas, y otra vez de vuelta le quitan a Dios el lugar que le corresponde y le quitan a la palabra el lugar que le corresponde. Entonces, tenemos esta imagen que refleja a Dios, somos diferentes, no somos iguales a un animal. Dios nos dio la posibilidad a nosotros de comunicarnos con Él, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de entablar una relación personal y particular con nuestro Creador, cosa que los animales no lo tienen, el árbol no lo tiene. Ellos cumplen una función, cumplen un rol, terminó su historia. Nosotros, sin embargo, tenemos la posibilidad de darnos cuenta quiénes somos, de tener de dónde venimos, hacia dónde vamos, tener conciencia de lo que significa la creación, tener conciencia de lo que significa la eternidad, tener conciencia moral de que lo que está bien y lo que está mal. Todo eso nos diferencia de los animales. Por eso no podemos decir que ellos son nuestros hermanos, y todos esos argumentos que son contrarios a la palabra de Dios. Ahora, nuestra relación entre la humanidad con Dios. Tengamos en cuenta cómo fue inicialmente. Vamos a leer Génesis 1:28. Génesis 1:28.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos dio esa facultad de reproducirnos, ¿sí? Y de que seamos mayordomos, ¿sí? Mayordomos de la tierra. Es decir, hoy hay un movimiento ecológico fuerte, sin embargo Dios nos dice a nosotros que seamos los cuidadores de la tierra. Es decir, los principales ecologistas deberían ser creyentes, deberían ser personas que saben del Creador, saben por qué, porque es una función que nos dio. Por eso es bueno que aprendamos eso y que eso también es usado para hacernos desviar por Dios. De hecho, hoy hay un argumento de decir que es la casa común, promovido por el Papa actual, está promoviendo un llamado que se llama Laudato Si, que tiene que ver con la casa común y habla de este movimiento de que cuidemos la casa y de que todos somos hermanos. Entonces, unificar todo. Él siendo representante de una iglesia, promoviendo algo contrario a lo que dice. Toma un poco de verdad con mentira, la mentira siempre multiplica por cero, siempre multiplica por cero. Entonces, hablo de esto como para saber de dónde se prenden y que nosotros no caigamos en este cuento, ¿sí? Entonces, esta bendición que Dios nos da, de que nos multipliquemos y nos da la instrucciones bien claras que Dios nos dijo, ustedes pueden hacer todo, tienen todo acá, ¿sí? Tienen todo para comer, alimentos sanos, alimentos nobles, tienen todo lo que necesitan para vivir eternamente, ¿sí? Eso es lo que Dios nos dejó. Luego, ¿qué pasó? Nosotros teníamos que cumplir. Ese era el propósito que nosotros teníamos que obedecer. ¿Y por qué se deterioró esto? Porque el hombre cayó en el error de creerse más vivo, ¿sí? Y aceptar otra propuesta. Nosotros tenemos que tener en cuenta también entonces que la alimentación es clave para tener una vida sana. ¿Sí? Eso ya del Génesis, ya Dios nos habla de eso. Ahora, también nos dio una tarea, la tarea de cuidar. También nos dio una dependencia, que nosotros dependemos de la bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, vemos que la gracia, todo eso era gracia. Hay un movimiento que dice que la gracia comenzó en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y todo lo del Antiguo Testamento es cuento de los judíos y a nosotros no nos compete. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos Génesis, vemos que la gracia estuvo ya ahí, ¿sí? Porque Dios hizo todo con sus manos, todo fue perfecto, todo fue bueno, le dio al ser humano todo lo que necesitaba. Entonces vemos que la gracia y el amor y el cuidado de Dios ya estaba ahí. Amén. No sé qué opinan ustedes de esto, de lo que Dios, el ideal que Dios nos puso en el Edén con todo lo que necesitábamos. Yo quiero decir algo. Em, ya que hablas de la cuestión de alimentación, es como nosotros leemos, o yo leí en Levítico y demás, toda la lista, bueno, recordando de que yo hace 2 años me bauticé y hace 3 que estoy firme en la iglesia. Bueno, en Levítico yo aprendí la lista de los alimentos y demás. Así es. Sí, pero en algún momento igual voy a transmitir con un poquitito de vergüenza porque no recuerdo bien el texto.
y la forma, y estaba en otro idioma. Tipo, lo que decía era que podíamos comer carne, sí, pero la señora Elena de White ya había dicho que en estos tiempos finales todas las carnes iban a estar muy contaminadas. Entonces era como que daba a entender, sigo pidiendo disculpas por mi forma de expresar, que no es lo poco que sé, quiero contarles y que ustedes me aumenten. Que ella dijo que en estos tiempos ya iban a estar muy contaminadas y que íbamos a tener que ir dejando. Tipo, la abuela de mi hijo, por ejemplo, es adventista de cuna, ella ya dejó el queso, ningún tipo de queso, ella ya no, hace años que dejó, y eso quería decir en esa cuestión, que me dio una controversia para mí, para mi hijo de 16 años que está en etapa de crecimiento. A veces digo pollo, pescado, yo sé cuáles tienen que ser, si es que hay carne roja ni pensar, pero a veces sí. Y no vale porque yo vivo en un edificio y cuando el vecino está haciendo asado yo siento agua en la boca, entonces no sirve. Eso no sirve porque Dios sabe que me da agua en la boca. Bueno, eso quería decir, gracias. Quizás agregando lo que estaba diciendo Alicia, es cierto, refiriéndose a Elena de White, bueno, ella estaba en 1900 hablando de esto y estaba ya hablando de los últimos días. Estaba en Estados Unidos, el tipo de crianza también se fue superando, hay mucha evolución en cuanto a eso, al cuidado de los animales, que es uno de los argumentos que también utilizan los que crían el cerdo y dicen, bueno, nosotros lo criamos en un piso, le damos maíz, por lo tanto es un cerdo limpio. No, la verdad es que lo del metabolismo del animal no cambia por más que lo ponga en un, lo cría adentro de la casa. Pero sí tenemos entonces las carnes aptas para comer, las que no son aptas para comer. Eso está claro en el libro de Levíticos y los animales no han cambiado. Hasta la evolución misma dice que desde ahí a acá no hay una mutación de animales, ni nada. Entonces, quiero decirles lo siguiente, por más que nos cuidemos y comamos solo verdura y que pasemos a ser vegetarianos, eso no implica que vamos a vivir 1000 años. Nuestra vida está puesta en 70, 80 los más fuertes. Así que imagínense, a mí me quedan unos 11 años, teóricamente hasta los 70, y 80 los más fuertes, dice la Biblia. Hay gente que hoy está viviendo 100 años y más, pero no es porque el hecho de ser vegetariano sí colabora, contribuye. Por ejemplo, ahora con el COVID-19 se ha visto comparativamente entre los que tienen una alimentación más sana y los que no la tienen, y cómo eso ha beneficiado o no a la evolución. Hay algunos que dicen no, porque la carne, porque tiene fuerza, porque esto, por esto. La verdad es que hay un componente psicológico, como el que estaba mencionando Alicia, que es fortísimo. Entonces, si yo creo que el sollo me va a hacer bien, miren, lo he experimentado en terapia intensiva con una abuelita, que ella apenas balbuceaba y decía sollo. Y entonces la enfermera me mira y le digo, ¿y sollo? ¿Pero cómo le vamos a dar sollo si tiene una sonda nasogástrica? Y digo, y bueno, y vamos a darle sollo, ¿verdad? Y entonces ahí estábamos, y se hizo el sollo, se le mostró a la abuela lo olió, se lo metían con una jeringa por la sonda nasogástrica, bien pulido, ¿no? Filtrado, y yo te puedo asegurar que la abuela salió de ahí a los pocos días, estaba en su habitación normal. Entonces, hay un componente psicológico que es importante tener en cuenta. Entonces, de pronto una persona dice, ay, esta lechuga, ay, qué asco que me da, y si se la come, le va a hacer mal. Entonces, acá hay que también tener un pensamiento positivo. Yo he probado con pacientes de decirle, amigo, mire, vamos a hacer así, a ver, toma el vaso de agua, entonces yo le doy un vaso de agua. Vamos a hacer así. Esta agua, ¿quién la creó? Dios, ¿no? Hasta ahora, si no encontramos el agua en esta composición, ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar agua, usted también. Pero vamos a hacer en el nombre de Dios, que creó el agua, y le vamos a pedir que Dios, a través del agua que nos vamos a tomar, reconstituya lo necesario para la salud, para la vida.
No, no es agua bendita, pero ese agua normal. Pero le pido a Dios que a través de la alimentación y de todo lo que Él ha recomendado, que me cure. Entonces, empiezo a tomar agua, ¿sí? Lo que pasa es que hay mucho de místico y mucho también de esotérico en todas las cosas que se están transmitiendo por internet, y tengamos cuidado de eso. Por eso dije, hay que leer la letra chica de la Biblia y también de los enemigos, porque ahí es donde nos quieren meter el cuento, ¿no? Bueno, Sí, disculpen la interrupción, pero Elena de White no, estaba en 1900, así que imagínense, pero también habían otras variables, como dijimos, de el tipo de crianza y muchas cosas que no se sabían. No habían las vacunas que hay hoy que se le aplican a los animales, en el sentido de que no transmiten tantas cosas como antes. Así que hay pros y contras, ¿sí? Yo creo que hay que llevar una vida equilibrada, dentro de lo posible, lo más natural que se pueda. Si pueden arrancar una fruta del árbol acá en Paraguay y comérsela, es sensacional. Yo, Sí. perdón. Sí, Alice. Por último, doctor Roberto, ya no te voy a interrumpir. Es que yo soy muy curiosa todavía. Anoche estaba viendo un documental de un pastor adventista. Él es de Sudáfrica. Él era ateo, biólogo ateo, y bueno, uno de sus documentales se llamaba La ciencia detrás de la ciencia. Y lo que quiero aquí, para terminar esta partecita, esa cuestión de la alimentación, a lo mejor yo, Alicia, me estoy poniendo en la puerta adelante en guardia para que no entre cualquier cosa, pero había sido que el enemigo se metió por detrás y de otra forma, Claro. totalmente otra forma. ¿De qué te Eso serviría es lo que ser puedo rescatar vegetariana, ahora. vegana, y te están metiendo una Sí, doctrina totalmente ajena? Vos dejás de creer en Dios, de congregarte, de un montón de cosas, y bueno, ya te ganaron. Vas a ser, sí, vas a ahí está vivir con lo que... 90, 100 años sanita, pero hasta ahí no. sí, los dos Ahí movimientos, está. esos dos movimientos fuertes que hoy están, tanto el movimiento feminista como el movimiento que tiene que ver con la alimentación, Dios está fuera de la ecuación, ¿sí? Dios es enemigo y la palabra de Dios ha sido, ellos lo ven como el causante de los males. Entonces, eh, dejan afuera a Dios y a la palabra de Dios. Entonces, no debemos tener bien clarito en quién creemos y qué creemos, y para no caer en esa trampa que parece bueno, pero en el fondo está el gusanito ahí, ¿viste? Entonces, es como la manzana que la vemos linda, pero adentro hay o el durazno, ¿viste? Que a veces el durazno parece lindo y está el bichito ahí adentro. A mí me pasó que lo comí así, lo mordí, y me lo estaba masticando, y la mitad del gusano estaba en el durazno, y la mitad ya me lo había... Y sí, ya está, ya. Es O el otro, proteína, es o el proteína. otro Sí. día que me quise hacer también el naturista, ¿no? Entonces estaba comiéndome la granola, que la tenía guardada en un frasco, y ya estaba por la mitad de la taza, y de pronto miro el frasco, y el frasco se movía, ¿entendés? Y tenía todo, Sí, estaba lleno de gorgojos, así que yo y me ya comí unos cuantos gorgojos. Un amigo me dijo que no me preocupe porque tienen crotoxina, que es sí, anticancerígeno. no pasa nada, no pasa nada, se pone un bichito. Muy bien, seguimos. Entonces, en todo esto bueno que Dios hizo, que Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir con Él en una relación estrecha, Dios le dio una prueba a nuestros ancestros, a Adán y Eva le dio una prueba. Esa prueba está en Génesis 2:17, dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, esa orden que le da es como la de un padre que le dice a su hijo, no meta el dedo en el enchufe, no te acerques al balcón, cuidado cuando vas a cruzar la calle, cuidado cuando estás mirando tal cosa en internet. Entonces, es una advertencia. Y cuando nosotros desoímos las advertencias de aquel que está en control nuestro, caemos en el error, y eso fue básicamente lo que le pasó. Ahora, algunos plantean de que Eva estaba sola y que por eso le pasó, que Adán
descuidó a su mujer. Otros plantean de que Eva bajó la guardia porque vio a la serpiente como algo natural y no se presentó el enemigo, porque eso Satanás no se presenta tal cual es. Él va disfrazado. Entonces, al estar disfrazado, ella bajó la guardia, ¿sí? Bajó la guardia y dudó. Ahora, la duda fue, no morirás. Ese no morirás es lo que en definitiva el hombre siempre quiere hacer, no morir, quiere no morir. Entonces ahí le hizo dudar de la palabra de Dios y ahí ella comió. Ahora, Adán estaba en pleno conocimiento, él no cayó, ¿sí? Él no fue engañado. El hombre es más decidido en las cosas, entonces se va y hace nomás, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Adán. Él dijo, bueno, ya está, vamos. A sabiendas, él ya sabía, pues, o sea, es peor todavía, porque él sabía que de lo que estaba haciendo estaba mal, porque Dios le dio la orden, no haga esto, y se fue y hizo. No hubo la serpiente, a él no le habló la serpiente. Entonces, un lado y el otro lado de la moneda, tanto el hombre como la mujer, perdieron la oportunidad de vivir en relación estrecha con el Señor al desobedecer la orden, al manejarse por su cabeza, ¿no? ¿Sí? Como dice el dicho, cuando te manejas por tu cabeza, podés cometer errores como esto, y esto llevó a que se pierda esa relación, ¿sí? Esa relación que había, eh, esa relación que había con Dios tan cercana, tan ahí, de todos los días, se perdió, ¿sí? Se perdió ahí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahí hay una palabra, cuando ellos cometen ese pecado, hay una palabra que dice, ¿dónde estás? ¿Sí? Ese ¿dónde estás? Es muy fuerte porque es el primer llamado que Dios nos hace. Cuando nosotros caemos en el pecado, Dios siempre nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué estás haciendo? Vení acá, yo quiero restaurarte, yo quiero sanarte, yo quiero curarte, yo quiero limpiarte. ¿Dónde estás? Ese ¿dónde estás? Es, por así decirlo, como dice Elena, es el primer sermón que Dios hizo, ¿sí? El ¿dónde estás? Es muy fuerte, son dos palabras, pero muy fuerte. Dios nos busca, ¿sí? Él siempre nos busca, Él es el que nos busca. Nosotros queremos alejarnos, escondernos, porque el pecado nos da vergüenza. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos queremos ocultar de Dios y irnos. Sin embargo, Él da el paso y nos dice, ¿dónde estás? Por eso qué importante eso, que saber que Dios es el que busca restaurar la relación con nosotros. Es Él, y Él después traza el plan de salvación con la promesa que luego le da a Eva, ¿sí? Esa promesa tan linda, que después le da a Eva, y que nosotros sabemos que va a venir el Mesías, en base a esa promesa. Vino el Mesías y nosotros ahora estamos esperando la segunda, pero ellos esperaban que suceda ahí, ya, ¿no? Ellos querían, no estaban pensando en los 4.000, 5.000, ¿cuántos años? 4.000, 5.000 años, ¿no? De Eva a Jesús. Vamos a leer Génesis 3.13. 3.13. 4.000 años hasta Jesús. Exacto. Aproximadamente. Lo que no sabemos cuánto ellos tuvieron en el Edén. Esa es la parte antes del pecado, aparentemente no había registro de tiempo. Por eso ustedes encuentran en el Apocalipsis que el tiempo no será más. El registro del tiempo, según Einstein, es posible gracias al cambio de digamos, el espacio. Pero si el espacio no cambia, si yo no envejezco, si todo está igual, entonces el registro de tiempo se hace muy, muy difícil. Aunque en el cielo igual vamos a registrar
las semanas se van a registrar por este planeta. Por eso la importancia de este planeta es más de lo que el hombre dice un granito de polvo en el universo, ¿no? Para Dios es mucho más que eso, es donde Él vino a morir, donde viene a rescatar a los que se perdieron, y donde va a establecer su reino para siempre, donde va a estar la ciudad amada, y donde todo el universo va a venir a adorar cada sábado. Así que sí se va a mantener registro de tiempo después, pero no es así como ahora, que el tiempo, en los Un años, reloj. claro, o que los años me van pasando y estoy preocupado y no quiero decir cuántos años tengo. Por ejemplo, vos le preguntás a Alicia y Alicia te dice que tiene 25, y le preguntás a Roberto y te dice 30, y así, ¿verdad? A mí no me preguntes porque ya te lo dije hace un ratito. Sí. Bien. Entonces, ¿Puedo leer el sí, 3:13? 3:13. Sí, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Esta parte, cuando leí hace un rato, dijiste ya para leer, me identifico, yo Alicia no hablo nunca por los demás, de que como es mi naturaleza de que poner la culpa en los otros enseguida cuando me pasa algo, por lo menos un poco, unos años atrás era muy así yo. Hoy me quedo quieta y ya no lo hago. Gracias. Sí. Amén. Es más fácil echarle la culpa a los demás. Es lo primero Y que hacemos. Sí. en el 3:12, vos leíste el 3:13, y en el 3:12, leemos el 3:12. La mujer que tú me diste, mi Ah, compañera, me dio del árbol y yo comí, o sea, la culpa es tuya porque mirá, O sea que mirá lo que fabricaste, no, fabricaste esta no, chica. no es vos nomás. Sí, se sí, culparon entre todos, sí, sí. no, Sí. incluso a Dios, Adán le culpó directamente a Dios. La mujer que vos me diste, le echó la culpa. ¿Quién le dio a la mujer? Dios. Entonces le está echando la culpa a Dios. Y la mujer le dijo, no, es la serpiente. Entonces ninguno asumió su... ¿Y quién creó la serpiente? Dios otra vez. Todo eh, siempre. Entonces todo tiene que ver con eso. Y esa relación, esa confianza se pierde. Eso es una consecuencia. Lo primero que sucede con el pecado. El pecado nos hace perder la confianza. No, y es lo que la gente dice hoy. Dios se llevó a mi papá y Dios permitió que haya el COVID y Dios, y toda la culpa la tiene Dios. Satanás ni aparece, está ahí. Y bueno, y en el Edén pasó lo mismo. Dios. Entonces ahí es donde sacamos a Dios de la escena, nos enojamos con él, nos apartamos y bueno, y ahí quedamos expensos a expensas de Satanás que sí va a ser de las suyas. Muy bien. Ahora vamos a leer, como decíamos, esta es la primer consecuencia, ¿no? La primera consecuencia es que nos apartamos de Dios, nos apartamos de su presencia y perdemos la confianza, ¿sí? Esa es la primera consecuencia. Ahora vamos a leer las otras consecuencias que trae el pecado. Vamos a leer de Génesis 3:16 al 21. A ver, Alicia, Dice, a la mujer. Yo puedo leer si quieren. sí, 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Hasta ahí era? Sí. hasta el 21. A su mujer Adán lo puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes.
Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Así es. Entonces, aquí vemos que ahí hubo la primera muerte, el primer inocente. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿de dónde salieron esas pieles? O sea que hubo un inocente, un animal inocente que murió para que ellos sean vestidos. O sea, la paga del pecado es La muerte. muerte. ¿Sí? Entonces ya vemos ahí todas las consecuencias, el sufrimiento, las frustraciones, los tropiezos, los dolores, los conflictos, y al final dice, la paga el pecado es muerte, porque vemos que ahí también hubo un inocente que murió, que serían los animales con los cuales después fueron vestidos ellos, ¿sí? Y ahí ellos fueron expulsados del Edén. Pero vamos a leer 3:15, que es la tremenda promesa que recibieron. Esa es la parte linda de la historia, la esperanza que nos da esta triste historia. 3:15. Dice, Dice, sí, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. así es. Entonces, esa es la promesa, esa es la tremenda promesa. Entonces, en todo esto vemos el primer sermón que Dios da, que dice, ¿dónde estás? Y vemos la primera profecía que dice, va a haber alguien que le va a pisar la cabeza a la serpiente, es decir, que va a destruir a quién, al pecado, va a destruir a la muerte. ¿Quién es ese alguien? Es la esperanza de nuestro Mesías. ¿Sí? Entonces, vemos en esta historia, vemos las dos cosas más importantes. Primero, que Dios nos dice, ¿dónde estás? Nos busca restaurar la relación. Y la segunda, que tiene que ver con la primera palabra profética que sale, que nos habla de esto, de que va a ser destruida la serpiente. Así es muy importante entender que estamos a, a poco tiempo de que eso va a suceder. Mientras tanto, Satanás está ejerciendo su poder para distraer, para llevar consigo a la mayor cantidad de personas posibles, porque ese es el mayor dolor para un padre, que su hijo se pierda. Entonces, lo único que le queda hacer a Satanás es tratar de hacer eso, de que nos perdamos. Eso es lo que él quiere. ¿Y qué pasa si quitamos Génesis y decimos que es un cuento? Y bueno, ahí peor, ¿verdad? Porque Satanás va a tener más fácil el camino, más fácil. Hay una cita, quizás, no sé si estás llegando al final, doctor. ¿Sí? Hay una cita que dice, la primera indicación que el hombre tuvo sobre su relación, sobre su redención, la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto, que acabamos de leer, ¿no? De Génesis 3:15. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos, mientras predecía la lucha. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de un gran enemigo, podrían esperar la victoria final. Amén. Acá Susana me está dando indicación, acá está Alicia, por haber participado en la escuela sabática hoy, te obsequiamos el libro, la lección. Gracias. Solo tenés que pasar a buscarlo por donde vivimos, yo te voy a dar la Sí, ya sé. indicación, ¿sí? Y en la recepción lo vas a tener, Sí, porque como sabes estamos aislados todavía hasta el lunes, pero acá entonces vas a tenerlo en un paquetito para vos, ¿sí? gracias. Gracias.
Esa desde la tierra. Doctor Gustavo, ¿cómo leíste la última parte, así tipo cómo encerraste esa lectura que hiciste? ¿Cómo la Que conseguí? finalmente, Ah, no, lo que estabas leyendo, finalmente, aunque habrían de ¿qué padecer dice? por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Porque la victoria contra el adversario está hecha en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesucristo, ahí, pero ahí tenemos el por qué Jesús tuvo que venir. Si nosotros sacamos el Génesis, Jesús no tenía por qué venir al planeta. Entonces es muy importante que todo este conflicto cósmico por el control mental y el control del ser humano, o donde quiera que esté, ángeles o no, porque Satanás trató de tirar a todos, ¿no? Entonces, incluso trató de hacerlo con Jesucristo mismo, que es Dios, trató de traerlo para su bando. No lo logró. Jesús murió por sus convicciones y resucitó por las mismas convicciones que tenía. Entonces, es muy importante entender esto porque ahí está nuestra victoria también. Entonces, mi victoria no está en mi obediencia, en levantarme temprano, no sé, en ir a la punta de un cerro, vestirme de blanco y estar allá, sino en Dios que me hace santo a mí, que es el que me otorga la santidad, que me da alegría desde comerme una banana o un mango a una comida más sofisticada, o al tener mucho, como decía David, o ser feliz aún con poco. Entonces, pero es porque hay una dependencia con el Padre. Esa es la clave, la dependencia y la comunicación y la amistad con Dios.